La imagen del famoso sudario de Turín fue hecha por el cuerpo de Cristo, ¿no es más que una falsificación de un pintor medieval? Relatamos aquí la historia de la más controvertida de las reliquias. Durante las cruzadas y los años inmediatamente posteriores, los monjes mendicantes recorrían Europa vendiendo objetos que, según decían, provenían de Tierra Santa, supuestas reliquias procedentes de la Iglesia primitiva. Entre las que han quedado registradas figuran los nudillos de San Pedro, las flechas que mataron a San Sebastián, retazos del manto de la Virgen y migas resecas de la Última Cena. La misma ubicuidad de algunos de estos objetos convirtió a la Iglesia en un hazme-reír y proporcionó argumentos a Martín Lutero y a Calvino. Se dice que, repartidas por las iglesias de Italia, España y el sur de Francia, aún quedan las suficientes astillas de la cruz como para formar un bosque bastante grande. No es raro, pues, que la Iglesia católica se fuese mostrando desconfiada, sino hostil, ante estos objetos, y a fines del siglo XIX el Vaticano proclamó que ninguna reliquia, así sea la más sagrada de la cristiandad, podía ser considerada auténtica. Este escueto edicto fue promulgado para contrarrestar la extraordinaria afirmación, por parte de un científico y agnóstico francés, de que un pedazo de tela conocido como el Santo Sudario de Turín era el genuino sudario de Cristo. Pero la reputación del Dr. Yves Delage era tal que la ciencia se hizo cargo del tema, donde lo abandonó la superstición, y durante los últimos 80 años se han venido realizando intentos para descubrir el misterio del lienzo, culminando con el proyecto de investigación del sudario de Turín en octubre de 1978. Durante 5 días la tela sufrió una serie de pruebas exhaustivas en las que unos 40 reputados científicos utilizaron instrumentos propios de la era espacial. Y aunque todavía no se ha publicado un resumen completo de su trabajo, es evidente que el proyecto ha respondido a algunas preguntas, pero ha planteado otras aún más sorprendentes. El Santo Sudario de Turín es un lienzo rectangular de 4 m de longitud por 1 m de anchura. En su superficie puede apreciarse la impresión amarillento-parduzca de un cuerpo humano desnudo y con barba. Unas manchas oscuras, que se consideran de sangre, se superponen a la figura, sobre todo en la cabeza, las muñecas, los pies y el costado izquierdo. En la tela aparecen imágenes de la parte anterior y posterior del cuerpo, articuladas, por así decirlo, en la coronilla, provista de una especie de corona de laurel. La primera mención probable del sudario tuvo lugar en 1203, cuando el cronista Robert de Clary escribió que el año precedente, durante el saqueo de Constantinopla por los caballeros cristianos, en la Cuarta Cruzada, había visto un sidoine, sudario, que llevaba la figura de Nuestro Señor. Desgraciadamente, decía, había desaparecido en el tumulto. Unos 150 años después apareció la primera mención fidedigna del actual sudario de Turín, y todo parece indicar que se trataba del que había visto Robert de Clary. La tela estaba en posesión de un caballero con pocos escrúpulos llamado Geoffrey de Charnay, señor de la ciudad francesa de Lirey. En 1389 la fama de la reliquia era tal que su propietario decidió exhibirla por dinero, actitud que produjo numerosos celos en la vecindad, ya que en aquella época las reliquias populares escaseaban y los ingresos que podían significar eran considerables. Bien fuera por simples celos, o bien por motivos honorables, el obispo de Troyes se quejó al Papa Clemente VII de Aviñón del negocio de Charnay, y su versión constituyó el punto de partida de la acusación que se ha hecho con más frecuencia al sudario, que era una falsificación, una obra astutamente pintada, según declara el artista que lo realizó. Al parecer, el Papa Clemente debió de encontrar algo endeble en la argumentación del obispo, pues decidió que el sudario podía ser exhibido como objeto de devoción, aunque no fuera necesariamente una reliquia auténtica. Durante más de 60 años, el sudario continuó atrayendo peregrinos, hasta que en 1453 la nieta de Geoffrey, Marguerite de Charnay, lo cedió o quizá lo vendió, aunque los motivos no son claros, a Luis I, duque de Saboya. Los de Charnay habían expuesto la reliquia en un simple marco, pero su nuevo propietario, por piedad o por exhibicionismo, lo enmarcó en un relicario de plata y construyó un santuario especial, la Sainte-Chapelle en Chambéry, capital del ducado.
En 1532 se produjo un incendio casi desastroso en la Sainte-Chapelle. El calor fundió el relicario de plata y gotas de metal licuado produjeron quemaduras en la tela, que fue rápidamente mojada para evitar que ardiera. Las quemaduras más importantes fueron hábilmente remendadas, y tanto las zonas chamuscadas como las manchas de agua serían muy útiles durante la investigación de 1978. En 1578 el sudario hizo su último viaje, a través de los Alpes, en dirección al Piamonte, donde el duque de Saboya de la época había establecido su capital. En Turín. La tela fue instalada en la catedral, cerca de los apartamentos reales, y allí ha permanecido desde entonces, salvo un pequeño periodo durante la última guerra mundial, en que fue guardada en una cámara acorazada. Ahora es propiedad del ex-rey Humberto II de Italia, actual duque de Saboya, que vive exiliado en Portugal, y está al cuidado de su arzobispo, Anastasio Ballestreno, en la catedral de Turín. Desde el comienzo de su historia conocida, los observadores notaron que algo, sutil e indefinido, estaba mal en la imagen del sudario. El Papa Clemente VII de Aviñón, por ejemplo, dijo que si era una falsificación, lejos de haber sido astutamente pintada, como afirmaba el obispo de Troyes, estaba bastante mal hecha. Alberto Durero, que la examinó en la Sainte-Chapelle a principios del siglo XVI, quedó desconcertado. Intentó dibujarla varias veces, pero sentía que, aunque las proporciones anatómicas eran correctas, el modelo estaba deformado, de un modo indefinible. En 1898 el sudario reveló su primer extraño secreto. Durante aquel año fue sacado del relicario de plata para ser exhibido excepcionalmente al público, y un fotógrafo de Turín, Secondo Pia, recibió el encargo de tomarle unas fotografías. Cuando reveló las placas, lo que apareció no fue la extraña y borrosa imagen del sudario, sino los rasgos perfectamente definidos de un hombre. El mismo sudario era un negativo fotográfico. Las implicaciones del descubrimiento no pasaron inadvertidas al Dr. Yves Delage, reputado médico, zoólogo y miembro destacado de la Academia de Ciencias francesa, que se propuso descubrir cómo se había formado la imagen tantos siglos antes de la invención de la fotografía. Pero sus razones no eran desinteresadas, pues el Dr. Delage era un agnóstico y militante anticatólico, y no pensaba permitir que la Iglesia atribuyera propiedades sobrenaturales al sudario. Durante 3 años, Delage y un joven y brillante biólogo llamado Paul-Joseph Bignon estudiaron la imagen e intentaron reproducirla. En primer lugar contrataron artistas para que copiasen la imagen usando pigmentos medievales, pues suponían que la pintura podía haberse desvanecido de forma que las zonas más oscuras se hubiesen vuelto las más brillantes con el paso del tiempo, produciendo una imagen negativa. Pero ninguno de los experimentos tuvo éxito. Posteriormente comenzaron de nuevo las investigaciones partiendo de la base de que la tela había sido el sudario de alguien. El lienzo pertenecía a un tipo de tejido elaborado en Palestina hasta el siglo V de nuestra era. Las ejecuciones por crucifixión fueron prohibidas por los romanos en el siglo IV, de modo que el hombre del sudario había sido crucificado en Palestina antes de esa fecha. Según la tradición bíblica, Cristo había sido enterrado apresuradamente un viernes, para evitar el sábado judío. El cuerpo había sido ungido, pero no lavado. Durante aquella época, los ungüentos fúnebres más corrientes en Palestina eran la mirra y el aloe. Bignon sabía que el sudor de un cuerpo muerto produce urea que, al descomponerse, despide vapores de amoníaco. Así pues, experimentó con dicho producto y tela, sensibilizada, con mirra y aloe, logrando reproducir manchas parduzcas parecidas a las del sudario. Para Delage, esa era la respuesta al enigma de la formación de la imagen. Pero cuando presentó sus descubrimientos a la Academia de Ciencias, en 1902, fue mucho más lejos. Estaba convencido, dijo, de que el sudario era el de Cristo. Por un lado, señaló, existía el relato bíblico de un hombre que había sido crucificado de forma muy poco corriente, además de ser clavado en la cruz, había sido azotado, coronado de espinas y, finalmente, atravesado por una lanza. Por otra parte, allí estaba un trozo de lienzo, probablemente originario de Palestina, que representaba a un hombre que había padecido exactamente
la misma clase de tortura y muerte. Delage añadió que su conclusión no afectaba para nada sus puntos de vista antirreligiosos. Consideraba el sudario como una evidencia histórica, señalando que si una prueba de tanto peso se hubiera descubierto en relación con un personaje mitológico como Aquiles, por ejemplo, habría sido aceptada más fácilmente. Tal como estaban las cosas, el aura emocional que rodeaba sus conclusiones solo oscurecía la realidad científica. No hay duda de que en esto Delage tenía razón. Los miembros de la Academia, predominantemente católicos, se mostraron nerviosos ante las implicaciones que podían seguirse de sus descubrimientos y los rechazaron, tomando hasta la insólita medida de suprimirlos al negarse a imprimir las pruebas cuidadosamente recogidas en sus notas. Cuando la Academia de Ciencias rechazó los hallazgos del Dr. Yves Delage, quien estaba convencido de que la sábana de Turín era el auténtico sudario de Cristo, el tema quedó en suspenso durante 30 años. En 1932, otro francés, esta vez un patólogo forense llamado Pierre Barbet, comenzó a estudiar la imagen desde el punto de vista médico, aprovechando un conjunto de fotografías mucho más claras que habían sido tomadas el año anterior. El primer punto que intrigó al Dr. Barbet fue la posición de las heridas causadas por los clavos en las muñecas y no en las palmas de las manos, como se representaba tradicionalmente. Experimentando con cadáveres, descubrió que la carne de las manos no puede soportar el peso de un cuerpo muerto, y menos el de un cuerpo vivo que se contorsiona, la carne se desgarra rápidamente. Como desde el siglo IV de nuestra era no se habían practicado crucifixiones, era lógico que los pintores tradicionales ignorasen el procedimiento. ¿Cómo podía, entonces, haberlo sabido un falsificador medieval? Barbet descubrió que la única forma de crucificar un cuerpo era atravesando el radio con los clavos a la altura de la muñeca, como sucedía en el sudario. Además, un clavo colocado así dañaría el nervio mediano, provocando la retracción involuntaria de los pulgares hacia la palma de la mano, otro hecho evidente y poco conocido que aparece en el sudario. Las manchas de sangre que hay alrededor de la herida del costado muestran también rastros de un líquido claro, lo que coincide con la descripción bíblica de la sangre y el agua, que brotaron del flanco de Cristo. Pero la muerte por crucifixión sobreviene no por la pérdida de sangre, sino a causa de la asfixia y el shock. Debido a la posición estirada del cuerpo, los pulmones quedan comprimidos, la víctima se levanta apoyándose en los clavos que sujetan sus pies y sus muñecas y consigue respirar, aunque a costa de un dolor intensísimo. Cada movimiento va debilitando progresivamente a la víctima hasta que, finalmente, no puede incorporarse y se ahoga. La sofocación provoca el depósito de mucosidad en la base de los pulmones, y Barbet pudo demostrar que una herida de lanza en el costado de un cuerpo humano atravesaría el extremo del pulmón izquierdo, dejando salir dicho líquido. El informe del Dr. Barbet provocó un renovado interés de los hombres de ciencia por la naturaleza del sudario, y prestigiosos sindonólogos, término derivado de la palabra griega que significa sudario, solicitaron un examen científico exhaustivo. Pero hubo que esperar hasta los años 70 para que el ex-rey Humberto cediera ante las presiones. Fechar adecuadamente el sudario era una de las tareas prioritarias, pero la forma obvia de hacerlo, usando el proceso del carbono 14, hubiera provocado la destrucción de una parte del sudario, y Humberto se resistió. Sin embargo, en 1973 se invitó a dos reputados científicos europeos para que usaran métodos más ortodoxos. El profesor Max Frey, destacado forense suizo, y el profesor Gilbert Raes, experto en tejidos de la Universidad de Gante, Bélgica, tuvieron acceso al lienzo. Primero informaron que la imagen es completamente superficial, por cuanto solo los filamentos superiores de la trama están afectados. No se observa pigmentación ni aun magnificando la imagen. Frey recogió partículas de polvo para que fueran analizadas en un laboratorio, encontrando 48 tipos diferentes de polen.